Vamos a ver si funciona algún video. Estos son videos que hicimos. Pero bueno, no tenemos buen audio, ¿no? Vamos a ver si podemos escuchar alguno de estos videos. Yo voy a poner este último, tal vez. ¿Es sufrido? No, este. Lo que tiene su terreno se le cambia. Ah, perdón. Lo que tiene su terreno se les cambió la vida de alguna manera. Pero las que son parejeras ya no consiguen nada. Buen día. ¿Hace cuánto lleva mariqueando usted? ¿Y cómo ha cambiado este trabajo en los últimos años? Ya no se consigue nada. ¿Por qué? Pero antes sacaba más que ahora. ¿Y eso en oro cuánto es? ¿Y el grano de oro cuánto vale? 12.000 pesos. ¿Y para sacar un grano cuánto es, mono? Usted así como está. Veo una nueva que llegaba a 2 o 3 de la tarde. Esa que le subió los están llegando el barrio. Bueno, estos son algunos. Claro, esto también se integró. El conjunto de testimonios visuales también se integró a la práctica de prueba, porque realmente esto fue como una práctica de prueba. O sea, había que entregar o algo parecido a lo que se llama el peritaje, ¿sí? Que es mostrar realmente una serie de elementos que van, digamos, convergiendo en la destrucción del entorno. Hay dos apartes de los informes. Uno es el de Ángela Sendale y otro es el de Laura, que también está acá. Entonces, voy a leer este de Ángela primero. Tras una larga jornada de trabajo día a día, la mujer minera y pescadora, en busca de algunos granos de oro, está expuesta a ver en su cuerpo marcas o brotes epidérmicos similares a las llagas. Inmersa en el afán de mantener una posible alimentación balanceada para sus hijos, recurren a todos los medios posibles para conseguir pescado ojalá sano en el mercado de Quibdó. Y es que en medio de la desesperación muchas ceden a peticiones y maltratos sexuales por parte de los dragueros para poder escarbar en medio de los despojos que deja el dragón. Este es el barequi. Esto lo había escrito usted. ¿Usted sí se acuerda de esto? Por ejemplo, a mí me parece que esto es supremamente importante porque aquí ya hay una idea de que el bareque de Batea ya no es el bareque que estamos entendiendo ahora, ¿no? Y eso es bien importantísimo, bien importante. El otro,
aparte es este. Río Quito fue sin duda el epicentro de nuestro aprendizaje. Es mucho más reflexivo un poco sobre qué es el campo y este es más descriptivo, ¿no? Pero claro, hay una impresión. Este es, digamos, como una pregunta por el qué hacer, ¿no? La corrupción, el maltrato, el miedo, la violencia, la incapacidad de intervención, la angustia, la tristeza se queda marcada en el espíritu. Aunque sea, yo me acuerdo que a usted se le quedó marcada la mano en una pierna, ¿no? Pensamos que era por el mercurio. Por el mercurio, sí. Ajá. Aunque sea solo por alimentar y fortalecer el sentido de la profesión, la experiencia sugiere en nosotros una actitud y una posición determinante. Si bien en nuestras manos no se encuentra la resolución inmediata de la problemática, nos hace sensibles y eso ya nos invita a trabajar en la búsqueda de caminos adecuados. Más allá de reiterar las teorías, el trabajo de campo es una experiencia que forma de otra manera, desde el cuerpo mismo. Eso me parece súper interesante, súper interesante. Entonces, bueno, y hay otros que de esa salida que yo creo que fue, a mí por lo menos esa experiencia me marcó muchísimo. Ahora voy a hablar de otra salida, que es la salida que hicimos el primer semestre del año 2016 a Cartagena, la bahía de Cartagena. La temática era conflictos o es todavía, temática es conflictos en espacios periurbanos por el acceso, uso y apropiación del borde costero en la bahía de Cartagena. Mirábamos temas como el turismo, la gentrificación y el desalojo, la dinámica cíclica de expulsión y de reconcentración marginal de la población afrocartagenera. El desarrollo urbano y las geografías de las desigualdades acumuladas en el espacio. Era algo que desde Río Quito también se evidenciaba, ¿no? Como el cercamiento y el despojo. Entonces, aquí hay varias fotografías y aquí digamos, si en la primera experiencia el trabajo fue significativo por esta articulación entre las comunidades, la institucionalidad demandante, el papel de pronto del profesional, el docente y de los estudiantes, ¿sí? Que hay una articulación, eso es interesantísimo, lograr esas articulaciones me parece que aquí, o sea, tenemos que avanzar en identificar cómo se crea esa, yo lo voy a llamar como una cadena de valor, pero es una cadena de valor que no es monetaria, es una cadena de valor del conocimiento con base en la docencia, la investigación y la extensión. Entonces eso se vuelve una cadena de valor porque las comunidades, las instituciones y el establecimiento académico empiezan a trabajar en un encadenamiento importante. Entonces, aquí también ocurría que la Corte Constitucional, esta vez no un juzgado de restitución en Quibdó, que entre otras cosas ya lo levantaron, ese juzgado ya no existe, está en Medellín y eso pues está ligado también a asesinatos de muchos líderes, reclamantes de tierras que están matando, procesos de reparación que están dilatados por la unidad de restitución de tierras y bueno, un sinnúmero de problemas que se están dando en el Chocó, como en otras zonas del país, ¿no? Como en otras zonas del país. Este caso es la Corte Constitucional, una entidad que por lo menos hasta los últimos años había mostrado cierta probidad, cierta rectitud frente a eso que ya la misma entidad, la misma corporación llama el orden inconstitucional de las cosas, ¿no? Un orden de inconstitucionalidad. O sea, va a un desarrollo totalmente en contravía de lo que la Constitución había planteado. Pero bueno, la Corte ya también ya cambió también. Ya la Corte está en otra tónica distinta. Pero en este momento la Corte también preguntaba, ¿qué está pasando en Cartagena con los hoteles? ¿Qué está pasando con que se están aterrando los manglares?
¿Qué está pasando? Que hay unas comunidades que están reclamando dizque unas tierras que les pertenecían a sus abuelos que habían sido esclavos y que las pagaron después de que fueron libertos o se liberaron a sí mismos. ¿Qué está pasando con las sociedades portuarias que le cambian el uso al suelo y que pueden desarrollar sus proyectos? ¿O qué está pasando con el tema de Reficar y con la contaminación fuerte en la zona de Pasacaballos? O digamos el desarrollo urbano entre Cartagena y Barranquilla del tipo, digamos, suburbio norteamericano que está prácticamente desalojando a la gente negra de la zona, o no desalojándola del todo, pero sí convirtiéndola o en ejércitos de reserva, ¿sí? Es decir, gente que no está totalmente integrada a la dinámica productiva, pero se integra como mano de obra barata. Una noción como la de obra negra que se escucha en los mototaxistas, en la gente que espera la próxima obra en la cual trabajar, ¿sí? Pero que es una obra en donde ellos están solo hasta una parte, con grandes problemas de orden laboral, y ese es el drama de mucha gente negra en Cartagena. Ya no es ser totalmente explotados por el capital como en la época de la esclavitud, ya es que no son suficientemente explotados. Eso es algo bien complicado, porque entonces territorios segregados y poblaciones flotantes. Y entonces estos temas empezamos a trabajar, bueno, ya los veníamos trabajando, estaba yo en ese momento también respondiendo a unas órdenes de la Corte, conceptos y demás, ¿sí? Y en esa salida se hicieron 2 talleres de cartografía social, en el cual trabajamos por grupos. No sé si Alexandra me ayuda a contar cómo fue esa experiencia. Sí, pues no recuerdo muy bien, el segundo fue en Puerto Rey. Ajá, y el primero fue en Playa Blanca. Pero bueno, la primera experiencia del taller de cartografía social fue en Playa Blanca, en la península de Barú. Nos reunimos, si no estoy mal, en 4 mesas, o tal vez más, tal vez 5 mesas, y en esas mesas empezamos a trabajar en unos acetatos y en unos pliegos que teníamos para hacer los croquis de lo que había sido, digamos, creo que en 3 momentos, lo que había sido la península, como recordaban la península, digamos, antes de estar la península de Barú, como ellos recordaban la península de Barú, digamos, desde que era territorio proindiviso, lo que estaba diciendo ahorita el profesor Andrés, cuando fue titulado colectivamente a las comunidades de Ararca, de Santana y de Barú. Luego, en un segundo momento, cómo estaba el territorio actualmente, con todo el tema de las hoteleras que fueron llegando, los territorios que fueron cercando, los caminos reales que fueron cerrando conforme se iban estableciendo estos lugares privados en la península, y un tercer mapa que mostraba cómo ellos se querían proyectar o cómo desearían proyectarse en un futuro, o las soluciones más bien que ellos proponían a esta saga sistemática de desalojos y de expulsiones en la península. Entonces, pues en ese mapa que está mostrando ahí el profe, se ven, digamos, punteados los puntos de desarrollo, es como una cartografía de desarrollo en la que se muestran los puntos en los que actualmente están las hoteleras, del Decameron, por ejemplo, que también es un lugar turístico importante. Y no sé si ahí me alcanzó a ver si ahí también está Puerto Callao, y Puerto Bahía, que también son, pues no hacen parte, digamos, del turismo, de dinámica de turismo, pero son lugares que también generan muchas problemáticas, sobre todo a la población de por el tema de salubridad y demás.
Entonces, pues si la experiencia fue esa, digamos, el primer taller de cartografía fue un poco conversar con la gente, luego hacer una plenaria rescatando esos tres momentos, cómo era el territorio antes, los accesos que tenían, los lugares que frecuentaban y demás, y en un segundo momento, pues cómo a medida del tiempo fue llegando esta dinámica de exclusión, estas hoteleras, este desarrollo urbanístico que en Cartagena también implicó el desplazamiento y la concentración de la gente negra en estos puntos como acorralados también. Acorralados, sí. Y no sé, el segundo taller no lo recuerdo, no sé el contexto. Pero era muy similar, digamos, había una historia de una zona de producción agroindustrial, arroceras, que habían cerrado las fuentes que nutrían la ciénaga, y la ciénaga pues empezó a morirse, y la ciénaga era el espacio de vida de las... Bueno, y ahí después llegan las hoteleras, pero es más o menos que en estos mojones, que son hitos de lo que empezó a pasar, se replican por toda la bahía. Entonces ahí lo que se ve es que a la gente le van cerrando el espacio, el acceso a este mar que tiene valor, porque este mar es el del Canal del Dique y aquí no hay turismo, ¿no? Acá hay otra dinámica, pero este es el mar que cae a la bahía. Entonces, bueno, entonces aquí se trabajó mucho la parte espacial y también la parte fotográfica. La parte fotográfica, esta es la zona de... perdón. Esta es la zona digamos que de todo el trabajo. Realmente es un proyecto de investigación que estoy por escribir. Primero tuve que salir de otro, que es el que voy a hablar ahorita para cerrar. Y ahora tengo que terminar este trabajo porque la idea es publicarlo, pero se hizo en todas estas comunidades del espacio periurbano de Cartagena, o sea, en las goteras de la ciudad, de una ciudad periférica, intersticial, de transición entre la zona rural y urbana, con unas dinámicas bien particulares. Como resultado digamos, de esos testimonios también, pues que habían iniciado, yo simplemente llevé a Alexandre y a otros estudiantes que apoyaron muchísimo más y alimentaron muchísimo más el trabajo mío. O sea, que yo he recibido una colaboración impresionante de mucha gente también. Por ejemplo, el trabajo en el atrato se articuló muchísimo a la demanda de tierra digna, del cual hay una publicación en donde se refiere todo lo del río Quito, ¿sí? En este caso, tuvimos la necesidad de ir al archivo. Después de trabajar con testimonios, trabajar con mapas parlantes, había que trabajar con el archivo. Entonces el archivo nos mostraba que hubo varias escrituras de compras colectivas. Esta, una de las más recientes, que data de 1929, ¿sí? Bueno, yo no voy a leer todas estas escrituras, pero bueno, aquí tengo que decir que otra egresada del programa, María Luisa Jaramillo, ella estuvo con nosotros en la salida de Río Quito, y después ella terminó su tesis en los Montes de María, en San Cristóbal, y después nos contactamos y empezamos a trabajar. Ya ella empezó a trabajar conmigo en el ICANN, y su trabajo consistió en recabar todo el archivo histórico de Cartagena y otros fondos del Banco de la República de finales del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, hasta todo lo que había. Ella alcanzó a recuperar y a digitalizar casi 80 registros de tierras, entre los cuales, por ejemplo, los que yo resalto son el de la península de Barú, ¿sí?, del 19 de mayo de 1851, 2 días antes de la abolición legal de la esclavitud, una compra colectiva de tierras.
Esta es la escritura. Además, bueno, tengo que resaltar que yo era muy torpe para la paleografía, ¿sí? Y creo que aquí nadie tampoco está entrenado para eso. Y María Luisa se leía estos documentos y los transcribía rápidamente. Entonces ese fue un trabajo que tengo que decir que todavía no lo he elaborado, porque está todo en bruto, o sea, digamos toda la transcripción, pero es un material valiosísimo, valiosísimo, que hizo una egresada ya en su vida profesional. Después ella trabajó con nosotros, con Miguel y conmigo en otro proyecto, y ahora se fue del país y bueno, pero hay unas trayectorias también importantes que yo quiero señalar aquí. Entonces, estas son las escrituras. Estas escrituras, entonces, por ejemplo, ya la transcripción nos habla de proindivisos, comunes y proindivisos, en donde se hablaba incluso de la voluntad de mantener los vecindarios, de no fragmentar el patrimonio colectivo ganado a través de esas compras, ¿sí? Y esta es del 1851, la que vimos anterior, y esta es del 87, o sea que hubo compras en cascada de tierras de gente liberta hacia esa época, y compras que como quedaron jurídicamente como comunes y proindivisos, y según esta figura que viene desde el Código Romano, ¿sí? Hasta que las cuotas partes no acuerden la prescripción de la sociedad indivisa no prescribe. Entonces aquí se desarrolla toda la historia del desarrollo urbano de Cartagena del siglo XX, vamos, una cuestión que no queda saldada. Esta herencia de estos abuelos finalmente quedó partida, no. Entonces una gente dice no, otra gente dice, aquí viene un debate y una controversia de orden jurídico que todavía está allí, ¿sí? Y que ha generado grandes conflictos, y que incluso hay una perspectiva de género para entenderlos también, porque las ventas de tierras las empezaron a hacer sobre todo hombres, ¿no? Y hoy buena parte de los reclamos de tierras los encabezan mujeres, que creo que es el trabajo que yo creo que ha seguido Alexandra, ¿no? Con tu trabajo sobre Barú y Ararca y eso. Yo creo que eso hay que trabajarlo más en profundidad. O sea, cómo dentro de esta historia hay una fragmentación interna. Y eso nos vuelve a unos conceptos que siempre me parecen sugerentes, como el concepto de la desdicha genealógica, ¿no? Que es un concepto que ha sido acuñado por los estudiosos de la perspectiva afroamericana, ¿sí? Y que tiene que ver con eso, con el problema de la familia extendida, con el hecho de que la historia de la esclavización sea una historia todavía del presente y otra serie de cuestiones. Entonces, acá con María Luisa, o mejor, ella hizo este trabajo tan juicioso de transcripción, que ya, digamos, esto ya es un testimonio importante, y todavía estamos en mora de llevar, como llevamos unas fotografías, una exposición, todos estos archivos ya digitalizados, aunque mucha de esta gente ya tiene eso y digamos, son archivos que son herramienta de puja jurídica, ¿sí? Cuando empezamos a hacer el trabajo con María Luisa, vimos en una mañana en el archivo de Cartagena 2 o 3 personas que llegaron a buscar una escritura pública, pero con grandes problemas, porque digamos la gente se enfrenta a un complejo de que no sabe cómo preguntar, quién me va a ayudar, el funcionario puede tener un aire, digamos, de displicencia, bueno, una serie de cosas allí. Entonces, recuerdo que María Luisa, cuando presentó aquí internamente en algunas charlas del programa, algo que me quedó sonando, que a ella le impactó muchísimo, es cómo en estas escrituras hay un giro o hay una transición entre una gente que todavía no había salido del todo de una condición semoviente, y que ahora era propietaria.
Entonces estos elementos, digamos, son realmente muy interesantes como antecedentes de propiedad social colectiva, que además nos llevaron a otro desarrollo técnico que es la genealogía, los genogramas. Porque claro, como vemos en esas escrituras que no están del todo, digamos, el cuerpo completo, habían apellidos, habían familias que decían yo tengo tantas caballerías. Bueno, la noción de caballería era una noción colonial que hoy en día no se maneja desde el INCODER. Ese es otro problema para hacer la equivalencia entre a cuántas caballerías correspondería hoy el reclamo territorial o ese tipo de cosas, ¿no? Pero entonces al estar las familias en los archivos, nosotros empezamos nuevamente, fuimos y en este caso el trabajo genealógico lo desarrollamos fue en Arroyo Grande. Como les digo, escrituras habían en varios sitios y el trabajo se hizo en Arroyo Grande porque aquí esta gente tenía un plazo de 2 años para demostrar que ellos eran dueños de esas tierras, porque además no eran suficientes las escrituras. Digamos, las escrituras madres que han llamado allá, las escrituras madres no había que, digamos, tener otros elementos que probaran que, entonces se nos ocurrió que la genealogía podía ser. Aquí, por ejemplo, en azul, los 3 nombres de 3 ancestros que se mencionan en la escritura de 1897 en Arroyo Grande. Hubo una en 1851, otra en 1887 en Barú, 2 escrituras públicas, una en 1929 en Boca Chica y otra en 1897 en Arroyo Grande, al norte de Cartagena. Entonces, ahí tenemos 4 escrituras y hay todavía más, todavía se pueden encontrar más, ¿sí? Y estos 3 nombres, que son los 3 hombres que están allí, eran los miembros eran cuotas partes, o sea que la gente tenía que identificarse que sus ancestros estuvieran en esas escrituras. Interesante, digamos, la relación testimonio, archivo, genealogía. ¿Sí? Pero eso no sale de un aula de clase. Eso no sale porque uno diga, voy a trabajarlo así. No, eso sale porque el desbrozar del monte te dice que vas por acá o que vas por allá. Pero además una sensibilidad, una ética y otra serie de elementos de los aspectos de esa relación del trabajo de campo que implican llevar, digamos, esto. Por supuesto que trabajar sobre las genealogías es un trabajo arduo, es difícil, pero como los estudios de comunidad de principios del siglo XX, desde William Rivers, es una forma muy rápida de llegar al corazón, ¿no? Es parte del esqueleto de la vida tribal, decía Malinowski, ¿no? Es los genogramas. Ahora voy a hablar de esta, que es la exposición que se hizo con las fotografías mías y de otra gente que estuvo en esas salidas. Sobre todo la de un fotógrafo muy bueno que se llama Juan David Sánchez, que es un gran fotógrafo, como Natalie Orozco, que toma unas fotos geniales. Por ejemplo, esta foto es de Juan David Sánchez. Yo creo que esta foto lo dice todo. Estos son unos pescadores acá en la bahía y bueno, el gran buque, ¿sí? Pero entonces hay otro elemento que se me olvidó además contarles, que lo literario también se vuelve otra pata del trabajo del analista social. Porque la literatura, que no es un modo forzoso de escritura y que no es simplemente ficción, realmente la literatura condensa, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que se han hecho en estos cursos es leer a 2 autores, Arnoldo Palacios, Las estrellas son negras, el escenario del Chocó en los años 30, en plena época de la Compañía Minera Chocó Pacífico, auge maderero, todavía era intendencia controlada por blancos del interior y era un personaje doblado de hambre, el problema del hambre.
Arnoldo Palacios, uno lo lee, que es una novela, es la primera novela latinoamericana y no reconocida como tal, ¿no? Porque fue escrita en el año 48, antes del 48 que se quemara. Pero esta novela todavía tiene las claves para entender, por ejemplo, cosas como lo que pasa en Río Quito. Ese escenario de pesimismo tan brutal que además es narrado en un lenguaje tan escueto como el mismo que utiliza Zapata Olivella, el otro autor que hemos leído, Chambacú, Corral de Negros. Entonces tomamos esta noción, los corrales de negros que en los años 60 fue la metáfora que utilizó Zapata Olivella para hablar del negro como problema y el problema del negro. Y cuando hablo del negro hablo del sujeto negro, ¿no? Entonces, los apartes de la obra literaria de Zapata Olivella, con las fotografías, ¿sí? Con eso hicimos una exposición que se presentó este año en Ararca, en Arroyo Grande, en la Universidad Tecnológica de Cartagena, en el Archivo Histórico de Cartagena, donde nos dejaron hacer el trabajo de archivo, ¿sí? Y que seguimos, esperamos reproducir varias y entregar a todas las comunidades digamos, las fotografías. Entonces, estos elementos de la narrativa literaria de Zapata Olivella son muy importantes, como las fotografías históricas de Chambacú. Esto es de la exposición, ¿no? Que la exposición pues no la traje ni para reproducirla acá, pero son las fotografías, ¿no? Las fotografías de la época. En la Universidad Tecnológica de Bolívar nos entregó estas fotos, nos las prestó y las pudimos incorporar con esta es la foto del Hotel Caribe, uno de los primeros hoteles que se desarrolla en la península de Boca Grande. Y entonces con las fotografías, ¿no? Entonces que están en un guión como temático. Entonces hablamos de los entornos, Tierra Bomba, Ararca, el Mar Caribe, las ciénagas, hablamos de unas huellas, unos vestigios, como los canales de navegación por la ciénaga de Tesca, como las formas de construcción de las viviendas de los pescadores con unos sistemas de sonido articulados a la entrada del aire, del viento, ¿sí? Y que permitían, digamos, al pescador saber los movimientos del mar, ¿sí? O los hornos de cal, como esta, o las viviendas que se construyeron en las primeras décadas del siglo XX, de esas familias que en los terrenos comunes del común fundamentaron plantaciones de coco, ¿sí? La economía, digamos, del coco tan importante que fue en todo el Caribe, hasta las plagas que arrasaron con eso, ¿sí? Lograron que algunas familias amasaran algunas fortunas, pero asimismo empezaran a hacer la sucesión y la parcelación de las áreas del común, ¿sí? Entonces aquí, digamos, esta introducción en el mercado del coco lo que generó también fue una transición hacia la propiedad individual, ¿sí? Sin que la sociedad indivisa hubiese de común acuerdo prescrito. Luego, las vidas de los pescadores, de las masajistas, esta que es la foto que más me gusta de Nathalie, ¿sí? Esta, porque retrata a unas personas que han sido muy importantes para mi trabajo y con las que, digamos, tengo una relación. Alexandra también tiene una relación con Inocencio, con Argénida, ¿no? Con Jessica.
Otra foto de Natalie que me gusta muchísimo. Bueno, entonces esta fue la exposición y aquí hay unas fotos bueno, elementos importantes de la narrativa literaria: Chambacú ahogada por la ciudad de piedra, Chambacú habitada por perros, Chambacú tierra húmeda y salitrosa, Chambacú llanto reprimido, Chambacú gente apretada, Chambacú eslabón de vieja cadena de padecimientos. Esto está a lo largo de la novela, ¿sí? Esta es la exposición, aquí se hizo en La Boquilla, me parece. Esto es en el museo. Bueno, las fotos han rodado. Las fotos que ustedes tomaron, esas fotos han rodado y a la gente le han gustado muchísimo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué sigue pasando con esas fotografías. Y ahora voy a hablar, ya para terminar, del último trabajo que se ha hecho, que digamos se han hecho dos salidas a esta temática nueva, que es la de la movilidad campo-poblado y los circuitos agroalimentarios entre Munguidó y Quibdó, ¿sí? Esa salida, se han hecho dos salidas, una en el segundo semestre de 2017 y otra en el primero del 18, de este año. Y hemos trabajado lo que se llama ya el cultivo asociado o policultivo. Hemos trabajado la idea de una cadena de valor, pero pensada en un sentido ecológico y en un sentido distinto, digamos, a esta noción del mejoramiento y la productividad, o los monocultivos, o otra serie de lógicas de incorporación llamada exitosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensar la noción de valor desde la antropología, por supuesto, ¿sí? No solamente estamos chupando la rueda de las industrias del derecho, sino también de la economía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Juliana, que quiere hacer un trabajo sobre las cadenas de valor del cacao, un cultivo en el cual mucha gente rural se ha visto, digamos, involucrada con programas desde el Banco Agrario, con programas desde la cooperación internacional como USAID, el Ministerio de Agricultura, pero el fenómeno es la saturación de los mercados y la consecuente baja de los precios, que está mostrando que estos programas embarcan a la gente y la gente se queda, la gente piensa, el cacao es estable, el cacao me va a generar una serie de cosas, pero la gente vuelve entonces a lo que ya se llama la mancha, el plátano. Y ahí pues en este trabajo pues lo interesante es que Munguidó, que es otro río parecido al Quito, o sea, a Quibdó le caen dos ríos casi que al frente del pueblo, el río Quito y el río Munguidó. Pero a diferencia del río Quito que está llevado, este río tiene agricultura. Y este río tiene una producción agrícola muy robusta y basada en el cultivo asociado, ¿sí? ¿Qué es el cultivo asociado? No sé si Miguel me puede ayudar con qué es el cultivo asociado. Que el cultivo asociado es una forma productiva en la que la biodiversidad del monte es explotada por los agricultores. Entonces se siembra diversas variedades de musa, o sea, de mancha, pues, de frutales, maderables, y se hace un uso pues diverso del suelo para mantener, digamos, todo el año distintos productos que sustenten la economía doméstica de cada uno de los agricultores. Ajá. Y es un uso en donde uno no dice que, uno no escoge qué es lo que quiere sembrar. La tierra es la que le dice a uno qué es lo que va a sembrar. Entonces, limón se saca dependiendo de yuca, ¿sí? La yuca entonces pega en un tiempo con el plátano, pero en cierta fase de la vida, del ciclo de ambos cultivos hay que sacar el plátano. Agricultura en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Esto es lo que estábamos viendo. Entonces, ¿cómo un sistema que implica familias moviendo una producción que es rotativa, que es itinerante, porque como el suelo de la selva
es un suelo que los expertos dicen es pobre en nutrientes, pues sus nutrientes se los da la biomasa, ¿sí? Entonces, las categorías de frío y caliente, ¿no? Fresco y caliente. Entonces, que seguramente en los informes de los que estuvieron hace unos días en Munguidó y anteriormente, son categorías bien interesantes, porque un terreno es fresco cuando está al inicio de su vida productiva. Pero cuando ya se acerca y se está cansando, se vuelve caliente. Entonces, las zonas mineras son calientes. Las zonas donde ha llegado palma son calientes. Las zonas en donde se ha trabajado mucho la agricultura se calientan. Y las zonas frescas son aquellas que son montes biches, que apenas se está iniciando. Entonces, esto de terrenos fríos y calientes también hablan de unos lugares arriba y abajo de los ríos, unas familias que se prestan los espacios. Entonces, yo voy a sembrar arriba dependiendo del tiempo también. Si está lloviendo mucho, entonces me sirve sembrar ciertos cultivos arriba. Si está haciendo verano, está en verano muy fuerte, entonces tengo que ir a las ciénagas, bueno, etc. Esto lo veíamos porque en el fondo, si uno empieza a comparar lo que está pasando con estas organizaciones, no solo en el Chocó, sino en otras partes, y tal vez en Cartagena, es el debate, digamos, el tránsito entre o unas economías redistributivas o unas economías de renta, en base a una titularidad formal de propiedad, que es ser consejos comunitarios con título colectivo. Y esa dinámica rentística está agenciando, como ya vimos, la descomposición interna. Pero es interesante ver cómo en Munguidó el modelo se ha mantenido. ¿Y por qué se ha mantenido? Por algo que se llama la dependencia de la comida. La comida, pero en una cadena corta, ¿no? Una cadena corta. Las cadenas cortas agroalimentarias facilitan una producción diversa, polifónica, con una construcción sociopolítica importante en términos de agremiaciones, en términos de organizaciones locales, ¿sí? Y gente que también tiene una política del consumo. En Quibdó hay una política del consumo. El llamado consumo responsable no es solamente para la gente de estrato 5 o 6, o no. La gente que está en medio de la toxicidad también ejerce un consumo responsable con los medios que tiene, ¿no? Y en las posibilidades. Entonces prefiere comer el banano de Munguidó que otro banano que llega rechazado desde la zona de las plantaciones bananeras en el Urabá. Ya. Bueno, yo creo que vamos a dejar ya esto aquí. Vamos a dejar esta presentación aquí. Entonces yo vuelvo al final ya, perdón, yo vuelvo ya al final sobre la reflexión que, pues, el objetivo de la charla es repensar un poco estas tres puntales: docencia, digamos, la docencia, la investigación y la extensión, como parte de un modelo de formación en donde la gente se forma más en un perfil de investigación, de investigador, investigadora, pero además en el ciclo avanzado de un programa está gravitando entre semilleros de investigación, profesores expertos, pero además profesores que tienen esta posibilidad de vía instituciones, organizaciones locales y sus trayectorias, por supuesto, ¿sí? Articular esta cadena del valor de conocimiento en el programa, ¿sí? Entonces, pues, no sé, yo ya dejo ahí. No sé si hay comentarios, observaciones. Gracias.
Bueno, a ustedes. No sé, digamos, como partiendo de que yo he tenido la experiencia de trabajar, digamos, tanto en el Chocó como en Cartagena. Algo que me inquieta a mí, digamos, como con mi tema de tesis, que es también en el Caribe, como concepto comunitario, es la forma de aproximarme, digamos, a esos procesos colectivos en el Caribe que suceden obviamente de una forma muy distinta en el Chocó, pero digamos, como que pensar para mí un marco de referencia de aproximación de, digamos, el turismo, eso es una de las economías que al mismo tiempo es la problemática en estos territorios, no sé, me hace como cuestionarme cómo pensar estas luchas por los territorios colectivos, más allá de la referencia que es como eminente en el Caribe, que es el Palenque, el San Basilio. Sí. No sé, me encuentro un vacío, digamos, como pensar las negritudes en el Caribe, y no sé, digamos, cómo es de la experiencia que usted ha tenido en ambos territorios, cómo retroalimentar los procesos colectivos negros en el Caribe. Pues es que ahí también partimos de una historia borrada, que es la historia de una articulación litoral, digamos, de un país litoral que ha sido sistemáticamente desarticulado y vuelto periferia por un país andino. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la economía del coco articula Vallasolano, Acandí, norte del Chocó, con Cartagena, con Barú, con San Bernardo del Viento. El plátano articuló a Bojayá con Cartagena también, y con la zona de la depresión momposina, con los mercados de Cereté, de Lorica, y todo esto, digamos, cuando cuando Chocó producía plátano y lo sacaba a Buenaventura por el sur, por el Baudó y por el San Juan, y a la costa Caribe por el Atrato, ¿sí? Había una cadena importantísima que después empieza a morir, ¿sí? Con el éxito de la plantación bananera, primero la que se dio en Magdalena, y la segunda en el Urabá, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, y Miguel hizo un trabajo bien interesante con María Luisa, en donde muestran que ese suministro de mancha, ¿no? El plátano que iba para el Caribe, era para abastecer los mercados destinados a la alimentación de la población, cuando el auge bananero generó un desabastecimiento de eso, ¿no, Miguel? Entonces, son vínculos que se han roto, ¿no? Como en la toponimia misma de la noción de atrato muestra, ¿no? Es un río allí se ha resguardado la criminalidad de todo esto, pero además ha sido un río controlado o desconectado de esas dinámicas. Yo creo lo que pasa es que, Vanessa, en el Caribe el espectro esclavista fue mucho más carcelario por la dinámica de la hacienda. En el Chocó no hubo haciendas, nunca hubo una hacienda. Entonces, al no haber haciendas, pues habían unos reales de minas que se murieron cuando ya dejaron de llevarles los alimentos, y el esclavizado tenía un pie en el real de minas y otro en el monte. Entonces esa dinámica generó otra cosa muy distinta. Mientras que el Chocó sí termina volviéndose un palenque muy grande, porque los tratantes de esclavos se van al Valle del Cauca, otros se devuelven para Jamaica, y Quibdó queda allí, y el Chocó después se articula al interior, a Antioquia, al Valle, al eje cafetero, pero
digamos, esa geografía, esa geografía de un país litoral es que además en la clave de los estudios afroamericanos es importante, porque para mí el Chocó es Caribe también. El Chocó hace parte del Caribe y el litoral pacífico tiene muchos de los elementos del Caribe desde esa perspectiva a través del río Atrato. Hay procesos de gobernanza territorial distintos. La relación con las élites, Vanessa, es totalmente distinta. ¿Sí? Las élites blancas están allí, al lado. Eso hay un modelo de convivencia casi señorial, como en Cali o en esas ciudades. En Quibdó eso no ocurrió, en el Chocó eso no ocurrió, y en buena parte de todo este andén pacífico, de todas estas tierras bajas, el abandono, y precisamente, tú miras el mismo régimen de la territorialidad, baldíos y reservas forestales, pero la territorialidad del Caribe no, o sea, unos parches de baldíos habrán quedado, pero la mayor parte ingresó a un régimen de propiedad individual, ¿sí? Estas mercedades de tierras de los primeros hidalgos, que así se dio la figura del común y proindiviso, que después estas poblaciones retoman para el reclamo territorial, pues estos elementos referentes de propiedad colectiva, que también se dan en el Pacífico e incluso mucho antes de la Ley 70, discurren por caminos muy distintos. Van por otros. En un lado, el modelo hacendatario, las élites blancomestizas mucho más abigarradas, un modelo de sujeción y de devolver al negro cuerpo de explotación, ¿sí? Cuerpo de extracción y población segregada y flotante. Es un modelo que ha sido exitoso en Cartagena y que precisamente genera esa despojo y de reconcentración marginal. Mientras que en el Chocó, aunque la dinámica de un territorio y unos cuerpos que han sido despensa también, ¿sí?, se ha dado, el modelo de sujeción no está ahí como respirando en la nuca, ¿sí? Es distinto. Entonces eso va a tener unas consecuencias importantes en el proyecto territorial. Por ejemplo, si decidimos que el casco urbano ingrese en una dinámica de territorialidad colectiva, que escollos de orden jurídico se enfrentan allí, pero no solamente de orden jurídico, sino de la comunidad, porque cuando una zona ya ha entrado en la gentrificación, nadie va a poner sus territorios, perdón, su predio lo va a ingresar en un proyecto de título colectivo. Si ya empieza a valer la tierra muchísimo porque los señores de Chavarría o Araujo ya han comprado esas tierras, pues en una historia de marginalidad, ¿no?, la gente va a pensar que su tierra ahora vale muchísimo. Es lo mismo que el draguero que renta la tierra y que termina, vamos, generando una nueva relación de sujeción, o esa dinámica rentística que, como en la minería, se da en la madera, y ahora hay una nueva renta que son los bosques conservados. Ya no son los bosques trozados, sino los bosques bien conservados se vuelven una renta. En Munguioque estuvimos con el último grupo. El grupo estaba haciendo la salida por el poblado, haciendo los croquis en Guinandó, y había una asamblea. Y entonces en la asamblea se estaba discutiendo cómo iban ellos en el proyecto de los bonos de carbono, vendiendo los bosques, pero no sabían absolutamente nada de quién era el intermediario, de cuánto iban a ganar, de cómo iba a ser esa firma, de cuáles iban a ser las limitaciones, ¿sí? Pero además que el bosque no es de todos. O sea, el bosque, hay gente que tiene 10 fincas y hay gente que no tiene nada, ¿no? Y hay gente que puso su tierra en el proyecto colectivo, pero que espera, pero hay unas herencias previas en las mejoras. Entonces el régimen de tierra ya es una variable importante. Allá fue baldío y reserva, y en el Caribe no. Pero la historia social de la propiedad puede ser tan antigua en el mismo Caribe como en las tierras bajas del Pacífico.
quería hacer una pregunta que es para Carlos, pero que también es para los estudiantes que han podido estar con él en estos diferentes procesos. Y mi pregunta es pensando un poco también en esta reflexión que estamos haciendo en el programa de antropología sobre la importancia del trabajo de campo para la formación de los antropólogos. Entonces quería preguntarle a Carlos, en todos estos años, llevando estos grupos, llevando a los estudiantes, ¿cuál es la reflexión, cuál es la importancia que tú ves en el proceso de formación de hacer estas salidas de campo? ¿Cuáles son, digamos, como esas cosas que tú recoges como importantes de esas experiencias? Y lo mismo para los estudiantes, ¿cómo participar en esas experiencias de campo ha sido importante para su formación? ¿Qué es el aprendizaje que les ha quedado? ¿Cómo eso de alguna manera ha transformado, ¿no?, su percepción de la carrera, de lo que hacemos, de esa relación pues, con estas otras personas con las que estamos destinados a encontrarnos en este camino? Entonces es una pregunta también intentando crear un diálogo alrededor de esa reflexión. Yo pienso que el trabajo del docente es abrir un camino y ayudarle a la gente a que se vaya por ese camino, que no es necesariamente el camino de uno, sino el camino de cada uno de nosotros ya, ¿sí? Entonces a mí pues un profesor me ayudó también, varios profesores me abrieron un camino, entonces esa es la labor que creo que más regocija este trabajo, porque ver que de pronto a partir de una salida hay una inquietud y a partir de la inquietud ya la gente opera y se traza la idea de, bueno, yo quiero trabajar este tema, me interesa esto, ¿sí? Eso a mí me satisface mucho, ¿sí? Y pues hay mucha gente con la que yo interactúo, que están acá y que he seguido sus procesos, algunos más que otros y eso, pero siempre me interesa saber cómo va la gente y posicionar desde esas salidas la posibilidad de un trabajo, no por un tema de escuela ni nada de eso, que eso no es, digamos, lo que me interesa. Lo que me interesa es que uno le plantea una mirada a la gente y dice, esto me interesa y por ahí me voy, ¿sí? Y en esa medida yo no he formado un semillero, no he formado un semillero, pero sí es importante y me gustaría que esto derivara en una, digamos, en eso, en una semilla que finalmente derive en la producción del conocimiento propio. Entonces ahorita una revista de los estudiantes, cómo las salidas de campo, todas las salidas de campo pueden volverse, ¿sí? Porque si uno mira, hay informes que plantean cosas, hay problemas de redacción, hay otros, pero la gente en sus informes en campo ve muchas cosas y cosas que uno ni siquiera ve porque ya como tiene, digamos, el sesgo o el calzador puesto, entonces uno solamente lo ve así como esto, entonces la gente no, la gente está abierta, tiene esa posibilidad. Entonces eso sorprende, ¿sí? Retroalimenta y uno aprende. Yo aquí he aprendido de gente como Miguel, ¿sí? Acucioso en la toma de notas de campo, de gente como María Luisa, con una sensibilidad humana impresionante y una disposición hacia el trabajo de campo y claro, ese es el verdadero aprendizaje, ¿no? Yo he aprendido mucho de la gente, que digamos el espíritu de la gente de este programa, que en general pues es un espíritu valioso, muy bueno y que pensar en esa semilla es alimentarlo. Yo quería hablar de mi experiencia particular con el trabajo que he desarrollado con Andrés. Pues a mí me parece muy valioso lo que, digamos, él hace dentro de sus clases, o sea, utilizar, digamos, la materia para articular un trabajo que él viene desarrollando investigativo, pues por su trabajo y por los intereses personales,
con lo que los estudiantes pues digamos necesitamos, que es salir a terreno. O sea, este es un caso particular en el que pues precisamente por su enfoque pues va al Chocó y a Cartagena y al Caribe, pero a mí me parece que esta manera, digamos, de llevar una clase o una materia, digamos, es muy interesante, porque ahora lo que es lo que dice, una perspectiva sobre lo que puede ser quehacer antropológico, el quehacer de un antropólogo, digamos, que busca un perfil investigador como que tiene esta universidad. Entonces, pues a mí me parece muy interesante que lo que decía Andrés, pues que esto se pudiera de verdad que cada vez se fortaleciera más, digamos, dentro del programa y dentro de la facultad, como que las salidas de campo no se queden solo en eso, porque pues en lo que yo hice, pues muchísimas salidas de campo, muchísimas, no, tuve como 4 salidas de campo, pues la verdad casi todas al final fueron irrelevantes, o sea, tuvieron como o sea, le ofrecen a uno una perspectiva así inicial, pero después tienen como una caída porque no hay como una continuidad en el trabajo que uno ve, digamos, reflejado dentro de la materia. Entonces, pues a mí me parece que las cosas podrían llevarse pues para que a los docentes lo orientaran a uno mucho más. Digamos, este es mi caso particular, pero yo tuve un problema muy grande con mi tesis porque pues tenía un tema que en realidad nadie trabajaba ni nada, y yo me desinteresé y todo, y pues perdí muchísimo tiempo cuando podía haberme enfocado. Si la universidad tuviera como una estructura, digamos, en el pensum que le permitiera a uno moverse, digamos, en una dirección, así no sea precisamente como de escuela, como dice Andrés, uno no tiene que trabajar lo que el profesor le guste, pero sí como una mirada que lo enfoque en algo, que le permita como seguir el rastro de alguna pregunta, de algo de ese estilo. Pues yo quería decir eso. Bueno, pues yo sí quiero reconocer la constancia, pues la constancia que usted ha tenido con ese tema de las salidas de campo. Pues ha sido uno de los pocos profesores que verdaderamente defiende como que eso es importante, o sea, que no es como ir y salir, sino que es como ir de verdad y pensarse eso desde siempre. Y usted siempre ha sido una persona muy constante y dedicada a que cada semestre eso se esté realizando. Entonces este comentario parte más como de un agradecimiento por valorar que, o sea, para hacer que nuestra experiencia en el campo sea más valiosa que estar acá. O sea, que se enfrenta contra toda la burocracia que existe acá para poder salir, para poder hacer algo, el dinero, todo, finalmente se gestiona y se hace. Entonces es como un agradecimiento por su constancia y por su trabajo dedicado. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, pregunta, contarnos un poco de sus experiencias? Por lo que escuché en el último grupo que salió, sus datos son realmente muy interesantes y valiosos para esta reflexión. Llegamos. Bueno, si tienen una pregunta en otro sentido, no sé. Yo tuve una salida que hizo hace poquito y y realmente haber tenido una salida como esta fue muy buena, muy positiva para mí, porque pues, no sabía hacia dónde iba en un principio, no había tomado como una idea de nada en sí, y esta salida me sirvió mucho. Conocí un lugar que a mí particularmente me interesa mucho, que es el Pacífico, pues este pedacito del Pacífico. Es una salida que me enfrenta a uno con una idea que uno trae sobre Chocó y cómo es en realidad el Chocó. Es una salida que bastante buena. Nada más las experiencias de viajar, lo que digo, o sea, la vida era pésima, pues se derrumbó una parte de un derrumbe y fueron, o sea, lo que se demoraría uno en dar una vuelta, o
sea, lo que se demoró en dar una vuelta fueron 3 horas más, fueron 21 horas de viaje, luego llegar a Quito, luego organizarse, salir al otro día, ir poniendo ese ritmo. Eso que fueron poquitos días, pero se disfrutó bastante y yo agradezco que exista ese espacio que le haga a uno ver pues, situaciones nuevas y dentro del país. Bueno, pues yo también estuve en la última salida de campo con el profesor Andrés y pues como que pudimos entrever un montón de cosas dentro de los cultivos que se llegan desde Pereira, Manizales y demás. Geográficamente siento que nos enseñó un montón de cosas, o sea, desde los ríos, San Juan, llegar a Munguidó, pasar por el Atrato, sí, o sea, siento que esa salida fue demasiado productiva en cuanto a la geografía, que es algo que, o sea, hasta el momento no hemos podido como ver más a fondo y que es una falencia, digamos, en las salidas de campo, por lo menos hasta ahora, como que pudimos darnos cuenta con el profesor Andrés pues de esa falencia en este momento y pues también con las relaciones con las personas, ¿no? Siento que fue un poco más allá de solo ver los cultivos asociados y demás, sino también poder entrever las relaciones de las familias, el parentesco que hay ahí. Por lo menos don José tiene como 3 esposas, bueno, una esposa y 2 compañeras más, y sí, como que poder ver ese tipo de relaciones que dijiste, y la economía y demás, como que pues a uno lo marcan mucho. Siento que el profesor Andrés como que nos hizo ver un poco más allá y no fue tan encasillado. Pues en un momento yo le dije eso, aparte de tener Malinowski y demás, era como que nos hacía ver un poco, no era tan encasillado ni tan segmentado, sino que nos daba la libertad y la potestad cada uno de poder entrever lo que quisiera. Entonces pues la verdad sí siento que fue demasiado productivo. Además de ver lo del cacao, ¿no? El cocomacia y más, pero también nos hizo ver un montón de cosas, sí, el plátano. Quiero hacer una apreciación en torno a pues, digamos, una particularidad del trabajo con Andrés, y es que ha sido que en la mayoría de salidas del programa y sobre todo en las que ahorita están viendo muchos de los estudiantes de antropología, que son ahora las salidas de geografía, son salidas que pasan la mayor parte del tiempo en un bus o son como una especie de tour territorial. Bueno, pues eso también uno tiene unos aprendizajes muy buenos desde ahí, pero en las salidas con usted era muy particular como el arraigo que uno alcanzaba a tener, porque bueno, pues uno estaba 7, 10 días en un mismo sitio haciendo un mismo trabajo. Y eso es un trabajo que pues pocos profesores lo hacen acá, pues en mi experiencia digamos que solo lo tuvimos con, pues o sea en un lugar donde los profesores ya trabajaban, con Marta Asad y con usted. Y eso también enseña mucho a uno porque eso, como son espacios en donde ya trabajan los profesores, también ya hay una serie de lazos ahí de pues familiares, de trabajo, con las juntas de acción comunal, en donde ya conocen al profesor y digamos que si hay una intención de hacer un trabajo que se valore en otras esferas extraacadémicas. Y eso pues a uno también le requiere pues otro tipo de esfuerzo y otro tipo de, pues otra forma de pensarse el campo que está más allá de lo que nosotros lo hacemos en el salón, ¿no? Nosotros siempre pues tenemos un trabajo en todas las salidas que pues nombro era como en ese estilo, ¿no? Entonces uno ya también comparte una responsabilidad ahí asistiendo a eso, que eso también es muy valioso. Unido a lo que dice Checho y a lo que han dicho mis compañeros también, otra reflexión que yo quería hacer era justamente, tiene que ver justamente como con la emergencia ahorita de las tesis o de las inquietudes de investigación que están habiendo. No sé, yo hablo del área de territorio porque me he dado cuenta que hay bastantes chicos y chicas que empiezan a afianzar sus inquietudes a raíz de las salidas con Andrés. De pronto ya tienen la inquietud y tuvieron la oportunidad de ir a Chocó, Cartagena o estas salidas y digamos lo afianzan más, o ahí mismo surge la inquietud pues, por articular como
según los intereses que se tienen previamente. En mi caso fue así. Digamos, yo estoy haciendo la tesis ahorita en Barú y fue justamente producto de la salida a Cartagena. Yo tenía como unas nociones y unas ideas de lo que quería, pero pude aterrizarlo en ese espacio, en ese lugar, en este contexto y con esas particularidades. Y lo que está diciendo es eso es importante porque en general, digamos, las experiencias también con Andrés han sido esas, porque digamos, ya tiene los contactos, o ya están estas personas que de pronto él conoce más, que ha trabajado con él, familias, pues en mi caso, la familia de Inocencio, que también se ha vuelto también como el lugar de llegada que yo tengo allá al territorio, y ha sido muy bonito como construir ese enlace y recogerlo también de las experiencias de trabajo en el plan de Andrés. Entonces me parece muy importante eso, y adicional a eso también como pues que es una clase muy bacana. Etnografía creo que ya no es con técnicas de investigación, pero ese enlace, esa articulación que había ahí también de estar viendo al mismo tiempo técnicas de investigación y uno poderlas aplicar en el mismo semestre yendo a campo, etnografía, trabajo de campo y estas reflexiones que se hacen antes de ir a campo, durante el campo que uno lo está viendo y luego reflejadas en el informe, me parece muy valioso. O sea, esa articulación de las tres cosas me parece muy valioso. Y también pues un espacio también para tener reflexiones y para poder debatir y dialogar sobre el mundo negro y sobre el mundo afro, pues que me parece que es un espacio escaso ahorita creo que ya no con la lucha, pero antes sí era como escaso en antropología, este tipo de reflexiones. ¿Ya? Sí, bueno, yo quería decir como más bien como una preocupación, aprovechando que también hay amigos míos de las generaciones anteriores, y es que, digamos que pensando en lo que hace el profesor Mesa, para nuestro caso fue la única ocasión en la que vimos lo que es como esas extensiones, o sea, esa articulación con extensiones, como la expresión como más allá del trabajo de campo, más allá de la teoría antropológica, nos orientamos hacia lo público, y esto suena como un poco muy institucional y muy pero en realidad cuando veo cómo es que mis amigas especialmente salen como al mundo laboral y no hay de todas maneras herramientas que nos hayan dado, no sé, de la clase de la profe Daniela, para discutir estos escenarios, como para ofrecerle, digamos, a municipios o lo que sea, trabajo, sí, o sea, ofrecerles investigación, que es lo que se necesita. Y eso sí se ve pues mucho desde la antropología social que hace el profesor. Creo que ahora hay más clases sobre eso que con la profesora Marta, pero en realidad sí era como una falencia, ¿no? Como de creer que uno sale, por ejemplo, solo a buscar un empleo y no como a proponer trabajos en el público. Entonces eso también es, además de valorar mucho como ese reconocimiento que hace el profesor, esa construcción en conjunto con estudiantes que estuvieron interesados también en las investigaciones, como Miguel y Lulú. Entonces eso es bonito porque se potencia aún más como pues todo. Yo quería hacer, digamos que el ánimo de este encuentro también era propiciar el encuentro entre ustedes que han ido a campo juntos, porque si bien reconocemos que el trabajo ha sido muy importante y la misma exposición y el mismo reconocimiento que ustedes hacen, de todas maneras, digamos, me parece que ustedes tienen ahí un conocimiento acumulado entre ustedes. Sentimos que sería interesante, digamos, que tuviera entre ustedes. Pero un poco la preocupación del programa es que difícilmente los estudiantes se encuentran a través de la carrera en espacios transversales. Es muy difícil, digamos, convocar espacios donde nos encontremos gente de los semestres y demás. Y siento que, digamos, había una iniciativa de trabajar sobre los informes, digamos, hubiera ahí una cosa que se volcara hacia la universidad para potenciar, digamos, más las posibilidades del trabajo de campo aquí, la reflexión.
formación sobre el trabajo de campo. Entonces ese era el espíritu de esto. No sé, agradecemos la presencia. Quiero, antes de que nos vayamos, que quisiera que Carlos cerrara, pero quiero hacer un comercial para el 18 de octubre. Estamos inaugurando un espacio que estamos pensando, que se llama, mañana sale la convocatoria, que se llama la Alfarería Taller, y es un espacio que queremos con el INSIP y con el programa abrir para aprender haciendo, digamos, para salir de la cátedra y hacer objetos de conocimiento en espacios de taller. En esta ocasión invitamos a la profesora María Clara Van der Hamen y a la profesora Sandra Friel a trabajar los calendarios ecológicos, agroalimentarios y festivos, dirigidos, digamos, en un taller muy, digamos, por el espacio de taller invita solamente a un grupo, digamos, que esté muy interesado, de modo que quien esté interesado comunicar, digamos, a la facultad. Para aquellos estudiantes que en sus tesis, en sus intereses más cercanos a la tesis, estén trabajando temas ecológicos, ambientales y agroalimentarios. Sí, dale. Pues aprovechando que estamos ahí de comerciales, está abierta la convocatoria al coloquio, ¿no? O sea, sería bueno que, pues porque que el coloquio ya es más propiamente de los estudiantes. Este semestre, pues no sé si ya todos lo habrán visto en redes, pero es sobre la escritura. Sería buenísimo que se animen a participar. Ya no deberíamos ser Laura y yo lo que lo estamos manejando, lo están manejando otras compañeras, pues nosotros estamos como guiando, pero sería buenísimo que estuvieran ahí porque también es un espacio nuestro y que se debería aprovechar también como para impulsar todas esas inquietudes sobre el campo, ya con un poco más de autoridad, porque es un espacio de estudiantes. Entonces ojalá se animen a participar. Y chicos, la última propaganda, pues digamos que con la profesora Claudia también estamos trabajando y pensando en articular y potencializar este tipo de experiencias pues a la hora de escribirlas, y pues estamos pensando en la segunda edición de la revista La Balsa, que sea dirigida hacia el tema de lo afro, pensando, digamos, no solo el Pacífico, sino también el Caribe, y pues que se animen a escribir, que pues esta es una construcción entre todos, para todos, y pues donde todos estamos aprendiendo, los que estamos en la revista, la profesora que nos está colaborando muchísimo, y pues nada, que se animen. La próxima semana estaremos diciendo como las condiciones y hasta cuándo se va a recibir. Si se animan a lo del coloquio, ya hay mitad de tarea hecha para la revista. Yo también quería decir una última cosa, que realmente me parece muy interesante que todos ustedes hayan resaltado esa importancia del trabajo de campo, porque digamos que es una preocupación que el programa tiene teniendo, porque digamos que ese espacio para el trabajo de campo es un espacio que ustedes saben que es luchado, que no ha sido fácil, pero nos alegra que estemos como en la misma sintonía, porque realmente hemos invertido mucho de nuestra vida y de nuestra atención en poder potencializar esos espacios. Entonces los invitamos a que nos sigan acompañando, a que sigan proponiendo y a que de pronto ese espíritu siga creciendo. A Carlos también agradecerle antes de su cierre por permitirnos tener este espacio y este encuentro aquí con los estudiantes, que así nos es tan interesante para pensar varias cosas. Bueno, muchas gracias por venir y bueno, a la orden. Hasta luego.